Este tercer ejemplar se llama Historias disparatadas, la magia continúa. Te recuerdo que el primero era Historias disparatadas, el segundo, cuando me di cuenta que no eran tan disparatadas, le agregué pero no tanto. Entonces el segundo tenía ese título, Historias disparatadas pero no tanto. Y el cuarto, que ya está en edición, se llama Historias disparatadas, la fuente inagotable. Que ese está todavía cocinándose. Está en edición, ya pasó por el proceso de corrección, ya están trabajando en la tapa, etcétera, ya está encaminado. Calculamos que saldría para fin de año, siempre hipotético porque acá siempre se presentan los imponderables, ya lo sabemos. ¿Qué es Historias disparatadas? Empecé contando historias en las que yo quería tener desenlaces que sorprendieran al lector. Y en algunos casos lo logré, pero en otros casos no era tanto apuntando al género del disparate, sino que algunas se convertían en dramas. Por lo tanto le puse, pero no tanto al segundo, para que la gente no espere que sea todo risa, chiste y desenlace cómico. No siempre es cómico. Y yo a veces no sé cómo va a terminar el cuento, porque cuando uno escribe un cuento, a veces lo imagina con principio, desarrollo y final. Y a veces comienza con el principio del cuento porque se le ocurrió una idea para el principio, pero el escritor no sabe cómo va a terminar. Y a veces me sorprendo yo mismo de cómo termina el cuento, porque yo no me lo esperaba ese final. ¿Qué? Por la misma praxis de la escritura, digamos. Uno va escribiendo y de pronto se va para el lado del drama o al revés, o me voy por el lado del disparate, cuando había pensado que fuera algo trágico. No hay forma de prever cómo termina un cuento, en mi caso. En otros casos no sé cómo será. El primer tomo tiene 42 cuentos, el segundo tiene 41, o sea que ahí ya van 83. El tercero tiene 36, o sea que ya van 100 y pico. El cuarto ya llevo pasados 30 y tengo algunos más para pasar, o sea que ya escribí 150 historias más o menos y tengo otras que todavía no las publiqué. Literalmente una fuente inagotable. Por eso, la fuente es inagotable, siguen apareciendo ideas siempre. Después te digo de dónde salen las ideas. Y hasta me atrevería a anticiparte que va a haber un quinto tomo en el cual va a haber un vuelco también en algunas historias hacia el erotismo. Porque en algún cuento estuve rozando lo erótico, vos alguno habrás leído, sí, pero me salieron, uno nunca sabe por qué le salen, algunos cuentos muy eróticos, pero lo voy a anticipar en la tapa el día que lo haga, para que el cuento no vaya a parar a las manos de los niños. Claro, por las dudas. Por ejemplo, Historias disparatadas contiene también eróticas, claro, como para que alguien sepa. Insisto, ¿cómo fue? ¿Por qué arrancar a escribir, en tanta cantidad? Porque, insisto, no es tan fácil llegar a un número tan alto de cuentos. ¿Cuánto tiempo dedicás? ¿Cómo funciona? No sé, el por qué uno escribe es porque uno tiene la necesidad de escribir y uno lo hace pensando siempre en quien lo va a leer. Por eso te digo esto de sorprender al lector. Uno lo hace pensando en eso, que a veces se dará y a veces no. A veces el lector por ahí intuye cuál va a ser el final, como me dijo alguno. Pero me gusta, como en la película Sexto Sentido, que de pronto con el final del libro vos te replantees toda la historia. Eso es lo que más saboreo de todo esto. Y a veces se da. La necesidad de escribir surge espontáneamente. Uno de pronto se pone a escribir y le sale una historia. Y por ahora la fuente sigue siendo inagotable, porque siguen apareciendo ideas. Por eso transito por la vida con mi blogcito, mi lapicera. Y ahora descubrí que en el teléfono tenés un WhatsApp en el cual te mandás mensajes a vos mismo. Entonces cuando se me ocurre alguna idea, paro en un semáforo y me mando a mí mismo las palabras claves de esa historia. Es fantástico. Sí, es fantástico. La tecnología ayuda siempre. Y te decía antes, ¿de dónde salen las historias? De circunstancias fortuitas, por ahí alguien que me cuenta algo. Me pasó esto y yo lo adorno, lo emperifollo un poco, le busco la salida graciosa o dramática y lo acomodo. O tomo alguna cosa de la historia, porque soy muy lector de historia. He escrito cuentos en los que están Iván el Terrible, Napoleón, Hitler, personajes de la historia o gestas de la historia como las invasiones inglesas, y la adecuo a mi modo. O temas de la literatura como Drácula, Frankenstein. Hasta ahora salió uno. Drácula en Buenos Aires sale en el cuarto. Ok, ya me estás adelantando, digamos. Ese es muy particular, porque es a pedido ese.
Resulta que fui a dar una charla en una escuela Sí. con chicos en ese momento, creo que era en un tercer grado. Y no sé por qué nombré a Drácula y alguno de los chicos me dijo, ¿tenés cuento de Drácula? Pero el cuento que yo tenía de Drácula no era un cuento infantil. Claro. Y entonces, como yo ya había quedado con la maestra que iba a volver con ese grupo, le dije, bueno, te prometo que yo les voy a escribir un cuento de Drácula y cuando vuelva se lo voy a leer. Bueno, o sea que ese fue a pedido. Drácula en Buenos Aires, se encuentra conmigo en Buenos Aires en un bar, tomando café. Aunque a él le gusta la Coca-Cola, no el café. A mí Drácula, ¿eh? El otro día me encuentro con alguien que me dice, leí tu mejor cuento, del libro 3. ¿Cuál es? La puerta. La puerta, lo escribí cuando tenía 16 años. Es un cuento que es de una página. Creo que en el libro quedó de una página y media de la otra, nada más. Y digo, ¿te gustó ese cuento? Porque para mí era un cuento del montón. Sí, me dice, porque lograste en una página y media hacer una historia. Que es un gran poder igual. Es un gran poder. Yo tengo mucho poder de síntesis, pero a veces no me sirve para un cuento, porque a veces el cuento lo tenés que adornar de alguna manera. Bueno, me sorprende. En otro libro escribí un cuento que se llama Epitafio, que es simplemente una reflexión de un hombre que terminó su vida, yace en su tumba y bueno, cómo fue su vida, que no tiene historia, simplemente es una reflexión sobre alguien. Y uno de mis amigos me dijo, mira, te llamo para decirte que leí tu cuento, Epitafio se llama, que está en el primer libro, y con mi mujer terminamos llorando los dos. Fuerte, ¿no? Fuerte, sí. Inesperado para mí. No me parecía un cuento fuerte. El otro día uno de mis amigos, otro amigo, porque tengo la suerte de que mis amigos leen y me retribuyen, ¿no? Me hacen devolución. Me dice, leí tu cuento La misión de Jeremy, sí. Lo leí 5 veces seguidas. Lo terminé de leer la primera vez y dije, lo leo de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo. 5 veces seguidas lo leyó. Es un montón. Ni yo lo leo 5 veces seguidas. No, dice, me encantó el relato, el final, la fantasía, la ambientación. Está buenísimo. Sí. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué es donde lo encontramos? El libro, ¿dónde lo podemos conseguir? En las librerías está. En Moreno está en la librería García, obviamente. Después está en la librería Efeso en Ituzaingó, la librería La Cueva en Castelar, la librería La Esquina de José C. Paz, la librería San Miguel en San Miguel y obviamente en donde yo vivo, en la costa, está en las librerías. Está por allá. En Alfonsina, en Hojas al Viento, en Villa Gesell, en Mar Azul. Y en Las Heras está en Etruria. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Las Heras, por eso tengo mucho vínculo con esa ciudad. Así que está en las librerías. Y si no, obviamente yo dispongo siempre de ejemplares por si alguno lo necesita y no está al alcance moverse hasta alguno de esos lugares. Ok, ¿y la presentación cuándo y dónde es de esta tercera entrega? La presentación de este libro, del tercero, es el sábado 15 de junio a las 10 de la mañana. No dura mucho más de las 12, no creo que llegue a las 12 tampoco, en el Instituto Ricardo Rojas. El Ricardo Rojas tiene mucha historia conmigo, porque yo estuve en esa escuela secundaria privada que funcionó previamente al Instituto Superior y que le dio origen al superior. Después de haber terminado el secundario ahí, yo hice el terciario ahí. Yo ahí hice el profesorado de Ciencias de la Educación. Y también fui profesor en el área de magisterio. Hiciste todo el recorrido. Claro, entonces tengo mucho vínculo con esa institución, me trae muchos recuerdos. Me lo ofrecieron, la directora es ex alumna mía, nos queremos mucho, entonces me dio la posibilidad de hacerlo ahí, acepté encantado. Aparte está muy bien ubicado. Está cerquita. Está cerca de todo. Volvemos a recordar el día y el horario. 15 de junio, sábado, 10 horas. Como siempre va a haber algo disparatado, como siempre, algo disparatado. Son siempre, sorpresivas las... Siempre algo, no anticipo nada. Va a haber disfrazados, puedo decir, va a haber música, puedo decir, se va a compartir algo, puedo decir, y bueno, van a tener que soportarme a mí, haciendo mis reflexiones, con algún adlátere que me acompañe, como lo has hecho vos en alguna oportunidad.